Bueno, pues nada, he visto que efectivamente he tenido el placer de leerte, especialmente en la contraportada del Economista, y estaría bien que pudiéramos hablar sobre las posiciones que mantenéis tanto tú como miembro de la Fundación Juan de Mariana con respecto al papel que debe jugar el Estado en el desarrollo de la crisis, ¿no? Este papel de esta dicotomía entre Estado y libertad que a veces se plantea por parte de algunos economistas. Sí, bueno, ahí yo creo que sí que son dos cuestiones, ¿no? Es decir, para mí o para mucha gente del Juan de Mariana, efectivamente el Estado es un leviatán que atenta contra la libertad de las personas, pero más allá de eso, en el caso concreto de las crisis creemos que es una rémora que dificulta la salida de la crisis cuando en lugar de tener un papel facilitador, un papel de permitir que la sociedad, digamos, salga de la crisis reforzada y readaptada a las nuevas condiciones, se convierte en un promotor activo de cuál debe ser la nueva estructura de producción, o a la hora de aprobar planes determinados de estímulo para endeudar a la sociedad y empujarla en una determinada dirección. Eso al margen de que, desde un punto de vista, si lo queremos, filosófico, consideremos que el Estado es una amenaza o un peligro para la libertad, en el caso concreto de la crisis creemos que es un obstáculo para acelerar la salida de la crisis. Yo en cambio creo que no, y es más, yo casi haría mío el concepto que tenía precisamente Juan de Mariana cuando plantea incluso el regicidio. Juan de Mariana plantea incluso el regicidio cuando ante situaciones de especial injusticia social, y es más, Juan de Mariana incluso plantea la intervención del sector público cuando plantea incluso la propuesta de nombrar a un magistrado para que administre los campos que estén mal cultivados o sin cultivar para hacerlos más rentables. Y es que efectivamente hemos visto cómo la crisis ha erosionado la clase media de una manera brutal y por tanto se nos plantea, ante esta dicotomía que estábamos planteando antes entre Estado y libertad, la necesidad de intervención del Estado para salvar a todos estos que se quedan atrás como causa y consecuencia de la crisis. Sí, pero fíjate, en el caso concreto de Juan de Mariana, hombre, yo el caso del regicidio, pues hombre, no deja de parecerme una teoría interesante, ¿no? Que más que es tiranicidio en general, ¿no? Cuando el rey se convierte en tirano, el pueblo está legitimado para matarlo, pero la causa, o una de las causas específicas que mencionaba Juan de Mariana para cuando un rey se convertía en tirano, para considerar que un rey se había convertido en tirano, era la subida de impuestos sin el consentimiento de los ciudadanos. Es decir, que si a mí me suben los impuestos sin que yo lo autorice, según Juan de Mariana, yo o cualquier otro ciudadano, porque además esa fue la aportación de Mariana, que cualquier ciudadano, no el pueblo en general, sino cualquier ciudadano individual, estaríamos legitimados para matar al político o al tirano que sube los impuestos a sus ciudadanos. Quizás sea una propuesta un tanto extrema para el día de hoy, pero creo que sí expresa muy bien la idea de que el gobernante no puede gobernar sin el consentimiento del gobernado y sin el consentimiento individualmente dado de cada uno de los gobernados. En el caso de la crisis, es verdad que la clase media se ha erosionado, pero en España también se ha erosionado las rentas altas, es decir, ningún tramo de la renta en España ha salido beneficiado con la crisis. Es verdad que las rentas bajas han salido proporcionalmente más perjudicadas, es decir, las rentas más bajas desde 2007 han perdido el 25% de sus ingresos reales, pero es que las rentas altas han perdido el 15%. Por tanto, no es que unos hayan ganado a costa de otros y por tanto el Estado tenga que redistribuir lo que unos les han quitado a otros aprovechando la crisis, sino que la tarta se ha hecho más pequeña, todos nos hemos empobrecido. Es verdad que unos se han empobrecido relativamente más que otros, pero ahí la cuestión es ver por qué, primero, ha habido una crisis que nos ha empobrecido a todos, y segundo, cómo conseguimos superar esa crisis de manera rápida, de manera veloz, para conseguir que esos procesos se reviertan y que aquellos que se han empobrecido más durante la crisis vuelvan a ver incrementada proporcionalmente más su renta después de la crisis. Yo precisamente, llevas el debate al origen de la crisis, me parece un tema que es nuclear, encima del tapete que se está abriendo ahora a la sociedad con respecto a las causas y soluciones a la crisis. Y es que yo creo que precisamente la falta de intervención del sector público ha sido causa
consecuencia y moraleja de la crisis económica y financiera que hemos vivido y que continuamos viviendo hoy, creo yo, sí. Porque efectivamente causa porque ante la dejadez del Banco de España, que ha arado el terreno para que se pudiera dar esta fiesta y este descontrol financiero, que ha llevado a las entidades financieras a tratar de una forma totalmente, podríamos llegar a calificar de carnívora. Las clases bajas se fiaban de los banqueros, que eran de aquellos hombres que entendían de economía, llevaban traje y corbata, y el Banco de España no llevaba a cabo ningún control, sino a todo lo contrario, una dejadez, y por tanto esto ha sido causa-consecuencia, porque como consecuencia de esta crisis se crea el sustrato perfecto para que al socaire de la situación económica que tenemos se implanten medidas de desregulación y reducción de la intervención pública. Y metáfora, porque yo creo que metáfora no, moraleja, porque creo que bajo mi humilde punto de vista, que creo que ahí no vamos a coincidir, es la causa, y por tanto deberíamos de rectificar las políticas y endurecer la normativa, especialmente financiera, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero fíjate que, es decir, la causa de la crisis es yo creo que está más o menos claro, el sobreendeudamiento de las familias y de las empresas en España, al menos, bueno, y en Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, pero centrándonos en España, sobreendeudamiento de familias y empresas para acometer un determinado tipo de inversiones, básicamente ladrillo, que dispara los precios del ladrillo, genera una burbuja y induce además a un ciclo de sobreendeudamiento. Y ahí la causa que dispara que las familias y las empresas estuviesen tentadas o animadas o incentivadas a endeudarse, a sobreendeudarse, fue la extraordinaria reducción de tipos de interés que vivimos a partir de 2001-2002 y hasta 2005-2006. Los tipos de interés bajan hasta el 2%, están durante más de 2 años al 2%, y claro, para mucha gente era más barato hipotecarse y comprar una vivienda que alquilar. Y eso obviamente pues te anima a comprar. ¿Quién fue el responsable de que los tipos de interés se colocaran en mínimos históricos? Una entidad que es un monopolio estatal que se llama Banco Central, y en concreto el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo fue el que bajó tipos de interés, como se dice, bueno, ahora y entonces, para estimular la economía. Y estimular la economía, ¿qué es? Es animar a que la gente se endeude para que invierta o para que compre bienes de consumo duradero, es decir, viviendas. Pero ahí está la causa del problema. Es verdad que las entidades financieras privadas, que en el caso de España ni siquiera se podrían considerar tal porque eran cajas de ahorro controladas por políticos, pero bueno, en cualquier caso las entidades financieras actuaron como correa de transmisión, pero la orden o el instrumento para provocar este ciclo de sobreendeudamiento lo proporcionó un monopolio estatal sobre el dinero, que es el Banco Central. Hombre, que yo creo que efectivamente el estallido de la crisis no tiene su origen en el marco europeo, es precisamente en el contexto desregulado de Estados Unidos, no solo en el origen de esta crisis, sino que parece también que olvidamos los vestigios de la Gran Depresión, y creo que hay muchos economistas que coinciden que efectivamente el origen de la Gran Depresión, y algunos también que comentan, que afirman que el origen de esta es la desregulación, y es que efectivamente el Banco Central Europeo no tuvo nada que ver en el contexto estadounidense, que fue donde estalla la chispa. Claro, pero ¿tú crees que la burbuja inmobiliaria de España, que ya estaba gestada en 2003, 2004, ya había burbuja, ¿tú crees que ahí tuvo algo que ver la banca estadounidense? No, tuvo que ver la banca española. Entonces, la banca española, ¿por qué fue capaz de generar la burbuja? Pues porque ofreció endeudamiento artificialmente abaratado a las familias y las empresas. ¿Y por qué fue capaz de ofrecer ese endeudamiento abaratado? Y por la liberalización del suelo, no nos olvidemos también. Bueno, realmente el suelo no se liberalizó, es decir, el suelo seguía bajo el control de ayuntamientos y autonomías, sobre todo ayuntamientos, que eran los que decidían cuánto suelo urbanizable había, pero incluso dentro del suelo urbanizable los usos o las calificaciones del suelo no estaban liberalizadas, es decir, un suelo, por ejemplo, calificado como de usos industriales, pues no se puede utilizar para vivienda, y un suelo calificado para vivienda no se puede utilizar para usos comerciales, o calificado para usos residenciales no se puede utilizar para usos comerciales, con lo cual realmente no hay una liberalización del suelo, había un control municipal absolutamente estricto del suelo. Tanto como estricto hemos visto que no. Bueno, lo que sí hubo... control... Tenemos los lodos. Control absoluto. Otra cosa es que el ayuntamiento aprovechara
el incremento de la oferta de suelo para financiarse, que eso sí fue, pero es como si le decimos, señor político, usted va a controlar totalmente el suelo y administrelo como quiera. Eso sería un intervencionismo brutal y es lo que sucedía en los ayuntamientos. Estos decían, quiero sacar este suelo para urbanizar. Además, como al sacarlo para urbanizar yo me cobro el impuesto municipal correspondiente, obtengo beneficios extraordinarios o ingresos extraordinarios para gastar. Claro, si tú no hubieses tenido aumentos de la oferta de suelo, lo que habrías tenido es aumentos todavía más brutales de los precios de la vivienda. De hecho, en Estados Unidos e Inglaterra, que tuvieron una burbuja, o Irlanda, que tuvieron una burbuja inmobiliaria similar a la española, no hubo ningún episodio de liberalización de suelo ni de cambio de normas. Pero la diferencia es que 6 de cada 10 euros de la deuda española, creo que hará 4 años de este dato, provienen del ladrillo. Esta es una circunstancia bastante diferenciadora del contexto español con respecto a los otros. Bueno, donde el peso del ladrillo no lo tuvo de una forma tan fuerte. Bueno, no tengo el dato para Irlanda, por ejemplo, pero la deuda irlandesa o la deuda estadounidense en gran medida era una deuda del ladrillo. Y la burbuja, el peso, o sea, la magnitud de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos es verdad que fue algo menor que la española, pero no brutalmente menor. En España estamos hablando probablemente de una sobrevalorización de precios en el pico de la burbuja del 60%, en Estados Unidos del 40-50%, o sea, sí fue algo menor, pero tampoco fue, no, allí prácticamente no aumentaron los precios y aquí sí, no, es decir, hubo burbuja tanto allí como aquí, allí no hubo ningún proceso de liberalización del suelo ni de cambio de régimen del suelo y hubo lo mismo. Ya estaba liberalizado, allí ya venía de casa. Claro, pero ¿por qué hay una crisis coincidente en 2002-2003 en Estados Unidos y en Europa cuando supuestamente en Estados Unidos el suelo ya estaba liberalizado desde hace décadas? No fue la liberalización. ¿Qué fue lo diferencial? Lo diferencial fue que en 2001-2002 todos los bancos centrales del mundo comienzan a bajar extraordinariamente los tipos de interés hasta mínimos históricos y eso provoca un ciclo de endeudamiento que se canaliza hacia el ladrillo. Y ese es el drama, y es un drama del intervencionismo estatal, porque el Banco Central es un monopolio público y un monopolio que controla la moneda, que controla el crédito y que además lo manipula deliberadamente para que suceda lo que sucedió. Es que no nos debemos llamar a engaño, porque lo que quería el Banco Central Europeo era que la gente, familias y empresas se sobreendeudaran para empujar y animar la economía. Por tanto, se hizo, pero se hizo de manera burbujística e insostenible. Entonces, en causas yo veo clarísimamente el intervencionismo estatal por todas partes. Sí. Yo no creo lo mismo. Creo que efectivamente el origen de la crisis radica en una falta de control de la administración pública y tanto del Banco Central Europeo y especialmente la administración pública española, que es el Banco de España, que ha habido una dejación de funciones y no ha parado a tiempo la fiesta financiera que estábamos viviendo y hoy sufriendo. Pero a mí lo que nos estaría bien debatir ahora es las propuestas que desde el Instituto Juan de Mariana se proponen con respecto a la reducción del intervencionismo estatal, con respecto a este conjunto social que se ha quedado atrás, que se ha quedado descolgado socialmente como fruto de la crisis. Con respecto a ellos, de cómo les afectaría la reducción drástica de la intervención del sector público como propone el Instituto. O sea, yo creo que en España clarísimamente, quizá en otras partes pero no tanto, pero en España clarísimamente la pobreza es un problema vinculado al desempleo y al empleo precario. Bien, es decir, la tasa de riesgo de pobreza, no de pobreza, sino de riesgo, de gente que podría llegar a ser pobre. La tasa de riesgo de pobreza entre personas con contrato indefinido es del 6%. Por tanto, es una tasa bastante baja. En cambio, por ejemplo, la tasa de pobreza entre los desempleados es del 45%, es decir, prácticamente 1 de cada 2 tiene riesgo de convertirse en pobre, y entre los contratos precarios está en torno al 26-27%. Por tanto, de nuevo, algo más de 1 de cada 4 contratos temporales, mejor dicho, tiene riesgo de ser pobre. Entonces, ¿cómo solucionar la pobreza en España? Que efectivamente ha aumentado durante la crisis y que ha dejado a personas descolgadas de la crisis. En España es claro, creando empleo y creando empleo de calidad. Ahora, ¿cómo conseguimos crear empleo y crear empleo de calidad? Pero ya de entrada quiero dejar claro que el objetivo es este. No es crear un estado de bienestar gigantesco que redistribuya la renta. Eso podría ser una solución si una vez estamos creando empleo y empleo de calidad, sigue quedando gente descolgada. Ahí sí que podríamos plantearnos, bueno, si ya
hemos dado todo lo que podemos dar desde la economía de mercado, pues, ¿qué hacemos con aquellos que quedan fuera? Pero es que la premisa es, si en España tuviéramos mucho más empleo y mucho más empleo de calidad, no habría pobreza, por tanto no sería necesario ese intervencionismo. ¿Cómo generamos empleo y empleo de calidad? Bueno, obviamente saliendo de la crisis. Mientras no salgamos de la crisis, va a ser muy complicado que haya más empleo y sobre todo más empleo de calidad. Por tanto, tenemos que acelerar la salida de la crisis. ¿Cómo? Pues bajando impuestos, bajando el gasto público y dos, liberalizando el mercado laboral, es decir, permitiendo una rápida recolocación de los trabajadores que han quedado desempleados en una parte de la economía, porque esa parte ha muerto, se ha desplomado, y que es necesario que vayan a otra parte de la economía. Con estas dos recetas, podría haber muchas más de liberalización y de instituciones inclusivas, etcétera, pero estas dos, aumento del ahorro y de la inversión para generar nuevos sectores de alto valor añadido y liberalización de la economía y en especial del mercado laboral, a medio plazo España va a avanzar necesariamente, como lo ha hecho cualquier otro país, hacia la generación de empleo y empleo de calidad. A medio plazo avanzará y seguramente a largo plazo, como decía Keynes, estaremos todos muertos. Pero efectivamente a mí me sorprende que con la situación que tenemos, sobre todo los jóvenes en este país y sobre todo también los parados de larga duración, que es un drama, es un auténtico drama el que vivimos en este país con los parados de larga duración, los jóvenes que salimos de la universidad, que hemos hecho nuestra carrera, que se hace el máster, que se hace todo lo que desde el modelo social casi se impone y tienen que ligar una beca con otra beca, con otra beca, con otra beca, con el fin de mirar hacia la luz al final del túnel, de que efectivamente al final te adjudiquen un contrato precario. Es decir, la realidad de los jóvenes es el del becario precario y fruto precisamente de la laxa regulación laboral que tenemos. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de la desregulación del mercado laboral? Ajustar oferta y demanda de empleo, porque si es así, efectivamente los salarios van a caer a mínimos históricos. Caen los salarios y ¿dónde quedaría la demanda? Es que... O sea, bueno, a largo plazo, afortunadamente no hemos estado todos muertos, aunque de aplicar determinadas políticas a lo mejor lo estaríamos, ¿no? A lo mejor las que proponía Keynes eran las más acertadas en ese sentido. Pero bueno, dejando de lado el chascarrillo, a ver, yo estoy de acuerdo que los jóvenes son los que están pagando desde luego el pato de la crisis, pero a mí lo que me sorprende es el diagnóstico tan malo, no que hagas tú, sino que en general hacen los jóvenes de cuál es la causa de que estén pagando. Tan distinto. No, o sea, sí, es distinto, pero quiero decir, está claro que son las víctimas y eso coincidimos todos, pero la causa de por qué son las víctimas creo que no se está entendiendo bien y entenderlo bien es clave para aportar una solución. ¿Por qué son los jóvenes las víctimas? A ver, en España tenemos dos mercados laborales. Uno donde prácticamente es imposible que te despidan, que es si tienes un contrato indefinido ya de cierta duración, porque el coste del despido sigue siendo muy alto. De hecho, hoy sigue habiendo más trabajadores con contrato indefinido que en el año 2006, que en plena burbuja inmobiliaria. Por tanto, es verdad que ha habido una cierta destrucción de empleo en este tramo de trabajadores, pero mínima. Donde se ha destruido verdaderamente empleo y se ha precarizado todavía más el empleo es entre los contratos temporales, que prácticamente la mitad de ellos, menos de la mitad, pero prácticamente la mitad de ellos han sido destruidos a lo largo de la crisis. Entonces, los jóvenes, por definición, no están en el mercado laboral de contratos indefinidos de larga duración, porque es que todavía no han entrado en el mercado laboral y no han podido devengar, no han podido acumular muchos años de contrato. Por tanto, ese mercado les está vedado, les está blindado frente a su entrada. ¿Qué les queda? Les queda el mercado temporal, les queda el contrato ultra precarizado. Entonces, yo creo que es un error transmitir a la sociedad española o a cualquier sociedad la idea de que todos los puestos de trabajo que se generen en la economía van a ser puestos donde prácticamente sea imposible el despido. Pero es que nadie plantea esta cuestión. Claro, pero entonces, si tú tienes, como tienes en España, el 75% de los puestos de trabajo que existen como contratos indefinidos muy blindados, el otro 25%
por definición, van a tener que ser contratos basurientos y ultra precarizados. ¿Por qué? Porque una empresa necesita un mínimo de flexibilidad por si sube la demanda, por si baja la demanda, por si se expande a nuevos mercados, por si tiene algún problema operativo. Entonces, si tú con el 75% de tu plantilla de media no puedes tener ninguna flexibilidad de ningún tipo, la poca que necesites o la mucha que necesites, ¿dónde la vas a sacar? A ese 25% que te queda libre, decir, bueno, pues ustedes contratos basurientos de 2 meses, de un mes, de una semana, lo vamos renovando, no devengan absolutamente ningún derecho de indemnización de despido, ni yo invierto en su formación, en su puesto de trabajo, porque como sé que dentro de 6 meses no van a estar aquí, pues me da igual que sean formados o no formados. La culpa de que haya un 25% ultra precarizado es de la sobreprotección del otro 75%, y mientras eso no se entienda, ese 25% seguirá ultra precarizado. La pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de la desregulación del mercado laboral? ¿No sería la adaptación oferta-demanda de trabajo? Es muy probable. ¿Y cuáles serían las consecuencias inmediatas de esto? Es muy probable que en muchos sectores caigan los salarios, por supuesto que sí. Muy probable no, la palabra sería sí. No en todos. En muchos sí. En la gran mayoría. No conozco, Bueno, hay sectores... Y además de forma bastante drástica. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, ¿qué estimación haces tú de caída? Pues mira, la estimación es... Yo tengo mucha amistad, una mujer que nos ayuda en mi piso de estudiantes a limpiar. Ella cobra ahora mismo, no sé si llega a los 5 euros la hora. Ella es fruto de una subcontrata de trabajo para instituciones públicas. Ahora mismo hay gente que se dejaría la piel incluso por cobrar esa basura que esa mujer cobra por dejarse la piel y trabajar. Además su marido no trabaja, tiene descendencia. Y ahora mismo, ¿cuál sería la consecuencia inmediata para esta mujer si se desregulara el mercado de trabajo? Porque hay gente que pide a gritos poder entrar a cobrar a poder tener ese contrato tan precario que ella tiene. ¿Cuál sería la consecuencia inmediata para esta familia? Esa es la pregunta que planteo. O sea, de entrada, ten en cuenta que 5 euros la hora son 40 euros diarios, que si lo devengaras todo el mes serían 1.200 euros, que es un sueldo bastante superior al que cobran la mayoría de estudiantes. No, pero es que ella no trabaja jornada completa. Claro, pero claro, está claro, pero estamos hablando de coste por hora. Y a ese coste además has de añadirle, que ese es otro de los dramas del mercado laboral español, un 30%, bueno, más de un 30% de sobrecoste de la seguridad social. Es decir, realmente, si el sueldo fueran 1.000 euros, por ejemplo, en realidad el coste solo por seguridad social ya serían 1.300 euros. Con lo cual... El drama y el colchón, porque no nos olvidemos que hoy muchas familias sobreviven gracias a la seguridad social, cuando aquellos jóvenes que abandonaron los estudios porque iban a tener un futuro maravilloso en medio de esta fiesta de cava y champán y ahora se han quedado en la calle fruto del estallido de la burbuja, hoy tienen el colchón de la seguridad social, no nos olvidemos. Sí, pero que si no hubieran cotizado esos trabajadores hoy tendrían un patrimonio que estaría detrás. En cambio lo que tienen ahora son pensiones congeladas, decrecientes y que van a experimentar más recortes. Pero bueno, ese es un tema de las pensiones que a lo mejor podemos entrar luego. Pero, entonces, ya de entrada lo que tiene son unos costes laborales bastante altos, por desgracia, para el nivel de productividad que tenemos en nuestro país. Con lo cual, si tú quieres tener costes medios más altos que productividad media, o que la productividad marginal, es decir, que la productividad que puedes obtener de incorporar un nuevo trabajador, lo que vas a tener es un paro estructural. Sí. Entonces, ahí efectivamente hay una dicotomía. O mantenemos un ejército industrial de reserva de 4 millones, 3 millones de parados, gente que quiere encontrar empleo pero que no lo puede encontrar porque impedimos que los salarios se ajusten a la baja allí donde se tienen que ajustar a la baja, que no sería en toda la economía. No sería en toda, porque tiene sectores donde la tasa de desempleo ya es bastante baja, por tanto... Sectores de élite, diría yo, porque desde luego que no es la realidad que viven en este barrio de Vicálvaro. Sí, es decir, puestos más medios o más cualificados, pero es decir, obviamente si en España tienes el drama de que ha pinchado la burbuja de la construcción, el tipo de personal que se ha quedado desempleado ahí es un personal poco cualificado, un personal que durante mucho tiempo va a tener una baja productividad. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se invierta en nuevos sectores y por tanto
el prestar trabajo a esos nuevos sectores suponga la generación de un producto, de una producción y por tanto productividad por unidad de tiempo muy alta. Pero es que eso tarda tiempo. Tú no puedes crear un nuevo sector de la noche a la mañana. Necesitas ahorro, necesitas inversión, necesitas generar donde no lo hay, ¿no? Necesita largo plazo. Claro, o al menos medio. Entonces, mientras tanto, la única manera de que esas personas encuentren empleo en muchos casos sí es con bajadas de salarios. Pero ahí la alternativa es que estén desempleadas. Entonces, yo creo que es mejor tener un empleo, aunque sea salarios bajos, transitorios, temporales. Tampoco estamos hablando de que ya toda la vida se mantengan en bajos salarios, no es esa la idea, ni la tendencia natural de una economía. Salarios más bajos, transitorios, a cambio de que la economía vuelva a generar empleo, a cambio de que esas personas ya salgan de la trampa de la pobreza. ¿Y cómo se estimula el consumo, la demanda, cómo se estimula en medio de todo este contexto del laissez-faire? O sea, primero que en España, en contra de lo que se suele pensar, has tenido la demanda sobreestimulada. Es decir, hasta el año 2011 España tenía déficit exterior. Es decir, todo lo que producíamos dentro no nos bastaba para atender la demanda que teníamos dentro. Por tanto, no hemos tenido un déficit de demanda, hemos tenido un exceso de demanda hasta el punto de que nos hemos sobreendeudado con el exterior. Pero incluso mirándolo desde la óptica de cómo se estimula la demanda, ¿quién tiene más capacidad de consumo? ¿Un parado o una persona que cobra poco? Hombre, pues efectivamente. La persona que cobra poco. Por tanto, incluso desde la perspectiva de estimular la demanda, tiene más sentido que se cree empleo, aunque sea mal pagado, a mantener un ejército industrial de reserva. Por tanto, tampoco el miedo de que la economía se contraerá si creamos más empleo menos remunerado es cierta. Al final la economía es producción y de lo que estamos hablando es vamos a incorporar a más trabajadores a producir más. Y la desgracia es que de momento solo los podemos incorporar con ciertas bajadas salariales. ¿Por qué? Es muy simple. Si un trabajador en una empresa produce 10, por ejemplo, no podemos pagarle 12. Pero si le pagamos 12, ese puesto quedará desocupado. Con lo cual, si le queremos pagar 12 y produce 10, se producirá 0, porque no se contratará y no estará produciendo. Con lo cual, si le pagamos 9, 9,5, 8,5, cobrará menos de 10, pero esas 10 se producirán, con lo cual la economía crecerá y tendremos más empleo. Y a partir de ese excedente que se genera, ya sí que podemos ir reinvirtiendo en la generación de nuevos sectores que permitan ocupar de manera más remunerada o mejor remunerada a sus trabajadores. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero no está de acuerdo por principios ideológicos o por... No estoy de acuerdo principalmente porque yo creo que en la economía no solo rige la eficiencia, sino que como también parece ser que actualmente se ha perdido, pero también debe de regir el principio abstracto de justicia. Y el principio abstracto de justicia, o incluso podríamos hablar del principio de democracia, tiene su aspecto formal y tiene su aspecto material. De hecho, el conjunto de las constituciones democráticas recogen tanto una igualdad formal como una material. Y no es otro el ámbito para aplicar este principio de justicia abstracta que la economía. Y es por ello que se tiene que poner en valor esta serie de cuestiones. ¿Cómo defines justicia? Pues yo la justicia la defino como que efectivamente es un insulto para un estudiante que se saca la carrera, que lleva 3 y que hace 2 másters, que tenga que encadenar becas precarias durante años para poder ver la luz al final del túnel y que le den un trabajo además temporal. Bueno, eso sería una implicación de la definición de justicia, pero bueno, aún así. Y llevada al sector público, llevada al intervencionismo del sector público, que es lo que estábamos también hablando ahora mismo. Para mí la justicia material también es... Yo vengo de un pueblo de 1000 habitantes, valenciano, un pueblo agricultor. Yo soy valenciano también.
Ah, mira, pues qué coincidencia. Pues allí en mi pueblo, los hijos de los agricultores, muchos hijos de los agricultores de mi pueblo no podrían estudiar de ninguna de las maneras si no fuera por este intervencionismo estatal que ha dotado a la sociedad española de una red de educación pública para que hoy puedan llegar tan lejos como el hijo de Emilio Botín. Que cuidado, esto ahora parece, hay gente que no lo aprecia, pero a mí esto me parece una revolución social increíble. Que el hijo de un agricultor valenciano pueda llegar tan lejos como el hijo de Emilio Botín es una auténtica revolución, y esto se materializa mediante medidas económicas, no nos equivoquemos, y esto también es justicia material. Bueno, al margen de que eso serían implicaciones de la justicia, yo lo que te preguntaba era la definición de justicia, dos apreciaciones sobre lo que has comentado. Uno, dices, no es justo que un estudiante salga de sus estudios después de haber estudiado mucho y se encuentre con un trabajo precario. Imagínate que yo estudio Historia del Arte, ¿bien? Y no hay nadie en la sociedad que demande mis servicios. ¿Es injusto que yo no tenga trabajo? Pues bueno, efectivamente dependerá de muchas circunstancias. No, pero decir que no tenga trabajo, obviamente, como Sí, esa es la realidad. Quiero decir, aquí en España yo estudio Derecho y hay una demanda de la oferta de la carrera de Derecho que efectivamente el mercado laboral no va a absorberlos a todos. Pero para entonces, que se dediquen al derecho. Lo justo que sería obligar a los ciudadanos a que consuman servicios jurídicos. Lo justo sería no permitir a las empresas que abusen mediante contratos precarios de trabajadores. Sí, pero si tú mismo dices que no existe esa demanda, o sea, estás estudiando Derecho, hay un exceso de oferta de juristas, clarísimamente, con respecto a la demanda. Entonces, si tú tienes ese exceso de oferta, ¿cómo lo solventas? No, pero es que hay muchas circunstancias que pueden intervenir. Efectivamente, como bien te decía, yo estudio Derecho y las universidades españolas hay muchísimos estudiantes de Derecho y por buenos que sean, el mercado laboral no los va a poder absorber. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner también otra implicación. No te estoy diciendo que sea injusto que esa persona por estudiar Derecho tenga que trabajar de Derecho, porque hay unas limitaciones materiales en el mercado. Pero efectivamente, por otro lado, podemos ver como un trabajador de una empresa tan conocida como es McDonald's, que tiene unos beneficios millonarios, tienen unos contratos basura y cobran una basura. Esto lo permite también la libertad del mercado. Una empresa que tiene unos beneficios millonarios y tiene unos trabajadores que cobran basura, lo mismo que su comida. Entonces, en fin, esto es de regulación también, no pongamos encima de la mesa... De nuevo, ¿cuál es...? Es decir, si tú multiplicas los salarios de un trabajador de McDonald's, ¿cuál crees que sea la consecuencia? De hecho, ya está siendo la consecuencia en alguna... Pues probablemente la consecuencia serían dos. Estábamos hablando de justicia material, sería la primera y la más importante, justicia material, y la segunda, y también no menos importante, sería una estimulación de la demanda que llevaría a cabo adelante la economía. Yo creo que más bien, en esta situación. Y es lo que está sucediendo en bastantes restaurantes McDonald's, la consecuencia sería la mecanización del puesto de trabajo. Es decir, McDonald's ya está colocando máquinas que sustituyen a los dependientes de McDonald's, y cuanto más encarezcas la mano de obra en relación a la productividad diferencial con respecto a una máquina de esa mano de obra, más vas a estimular que McDonald's mecanice la mano de obra, con lo cual sería despedir a ese trabajador la consecuencia. Entonces hay que permitirlo, que los trabajadores cobren una basura y los directivos de las empresas se lleven a sus bolsillos. Pero, a ver, primero que ya estamos hablando de temas distintos, porque si una empresa tiene beneficios millonarios, esos beneficios van a parar al bolsillo del accionista, no del directivo. Si el directivo, si el directivo tiene un sueldo muy elevado, que lo tiene también en muchas partes, es porque está de alguna manera parasitando o rapiñando al accionista. Que el accionista puede estar de acuerdo, le puede decir: usted es un tipo muy bueno, yo le pago un dineral porque considero que va a ser capaz de generar más valor que si no estuviera. Pongo en el mismo saco al accionista y al directivo. Pero es que son a la cúpula de la empresa. Al directivo lo has de poner en el mismo saco que al trabajador. Otra cosa es que sea un trabajador muy bien pagado frente a un trabajador muy mal pagado. Pero el principio por el que se rige es muy similar. Si el directivo cobra un sueldo muy alto y no genera valor, a menos que tenga alguna capacidad para, digamos, aferrarse al puesto de trabajo, porque tenga un contrato blindado, negociado anteriormente en condiciones muy buenas, lo que va a suceder es que ese directivo se le bajará el sueldo o será despedido, que es el mismo principio que le sucederá al trabajador de bajo salario. Y por tanto no se rigen por leyes distintas, se rigen por la misma ley y por los mismos principios. Pero bueno, esa era una
una parte del debate. Es decir, evidentemente si la sociedad no demanda ciertos perfiles profesionales, llamar injusto a que... El trabajador de McDonald's, estamos en el trabajador de McDonald's. Llámalo accionista, llámalo directivo. Es normal que el accionista se lleve a su bolsillo millones, mientras que el trabajador, que es el que produce esta riqueza, no se lleve ni las gracias. ¿Tú crees que una acción de McDonald's te vas a forrar de manera...? No estoy hablando de una acción, estoy hablando de los beneficios. En términos relativos, sí, bueno, pero los beneficios se reparten entre accionistas, es decir, entre el número de acciones. Lo que me estás diciendo es que si yo compro una acción de McDonald's voy a obtener unas tasas de rentabilidad monstruosas. Yo creo que no, porque es que si no todos aquí estaríamos comprando acciones de McDonald's. Por tanto, no estoy viendo esa extraordinaria rentabilidad. Una cosa es que me digas, McDonald's gana 1.000 millones de euros, por ejemplo, o 2.000 millones de euros, no sé cuáles son los beneficios ahora mismo de McDonald's, o 10.000 millones de euros, pero esos beneficios los has de poner en relación con el capital que está invertido. Si yo invierto 100 y gano 10, gano un 10%. Si invierto 100 y gano 5, gano un 5%. ¿Es injusto ganar un 5% después de estar asumiendo el riesgo, de hacer toda el adelanto? Sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente la asunción de riesgo tiene que tener un porcentaje de rentabilidad y de hecho lo tiene y es más que legítimo que lo tenga. Pero lo que yo no veo legítimo efectivamente es que fruto de la desregulación ahora mismo, por ejemplo, para abrir una cadena de esta de McDonald's, una franquicia, creo que la inversión que se tiene que hacer es bastante alta y por tanto la asunción de riesgo bastante alta. Pero ¿quién puede hacer esta inversión? Es que estamos ante la nueva dicotomía una vez más de la acumulación de capital. Y volvamos al ejemplo del pueblo valenciano, de tu pueblo o el mío, de que un hijo de un agricultor nunca va a poder comprar, sin la intervención del sector público, nunca va a poder acceder donde accede el hijo de Emilio Botín, que es la situación que tenemos hoy en España. ¿Pero dónde accede el hijo de Emilio Botín? Pues el hijo de Emilio Botín posiblemente estudiará en el Instituto Francés, posiblemente estudiará en la mejor universidad privada de toda Europa y seguramente y después de todo esto tendrá un puesto asegurado como directivo. ¿Y tú crees que hoy el sector público ofrece esas mismas oportunidades? Sin duda. Sin duda. ¿Tú crees que la calidad de una universidad pública...? Sí, conozco a catedráticos que han salido del barrio de Vallecas. Sí, pero están ¿dónde? En universidades públicas. Claro, vale, sí, de hecho me gustaría manifestar que los mejores estudiantes salen de escuelas y de universidades públicas. Entonces me estás diciendo que el hijo de Emilio Botín va a salir perjudicado por ir a la universidad privada, porque va a una universidad mala. La mejor universidad privada. Vale, entonces, la mejor universidad privada es mejor que cualquier universidad pública. Bien, por tanto el hijo el hijo de Emilio Botín tiene muchas más oportunidades que un estudiante que va a una universidad pública. No has conseguido igualar las oportunidades. Bueno, sí, claro. Igualar las oportunidades me refiero a que podrá ponerse casi en igualdad de condiciones el hijo de un multimillonario que va a la mejor universidad privada que el hijo de un agricultor que fruto de un sistema de becas, que fruto de una universidad pública, que fruto de un sistema de prestaciones. Puede plantarse en una entrevista de trabajo diciendo yo soy licenciado, tengo máster y mi expediente académico es este. No solo tengo esto, sino que pese a no ser el hijo de X y no haber estudiado en las más prestigiosas academias, tengo unos méritos que me avalan y por tanto ese puesto me puede pertenecer. Sí, pero bueno, dejando de lado que de momento ese título, por lo que hablábamos antes, parece que no está valiendo mucho, quizá tenga algo que ver con la estructura del sistema público de universidades. ¿Quién crees que paga ese sistema de becas? Los ciudadanos, las prestaciones sociales, efectivamente. Claro, entre ellos el agricultor. Claro, el agricultor, aunque tendamos a verlo, bueno, habrá por supuesto casos y casos, ¿no? Pero aunque tendamos a verlo como una persona, el tramo más desfavorecido de la sociedad, el agricultor de entrada es una persona que tiene propiedades, porque normalmente, sobre todo en Valencia, la tierra es del agricultor. Por tanto, incluso si no tuviese ahorros, que además los agricultores valencianos suelen ser bastante ahorradores, si no tuviese ahorros... Bueno, la agricultura valenciana, si te dijera yo cómo va allí, donde muchos campos se están dejando perder, ya te lo podrás imaginar como valenciano que eres, cómo va allí la cosa. Sí, otra cosa es que estemos en una situación de crisis económica, pero obviamente... no me puedes trasladar el análisis de si una persona estudia o no estudia asumiendo que toda la vida del agricultor ha vivido en crisis. Bien, no ha sido así. Me refiero al agricultor como figura. El agricultor en los años 90, por ejemplo,
o en principios de la década pasada o durante los años 80, es una persona que razonablemente tenía capacidad de ahorrar y que tenía propiedades. Y que de hecho... El agricultor, yo, Juan Ramón, el agricultor no tiene... Que digas esto, no yo creo que no conoces la realidad agrícola valenciana. ¿El agricultor no tiene propiedades? El agricultor, pero tú sabes lo que la propiedad de hoy de tener X fanecadas para poder sobrevivir lo que es. Mira, yo te voy a hablar pero porque la agricultura está... Y además muchos agricultores no viven de sus propiedades. Allí, por ejemplo, por mi zona, las propiedades, y una vez más lo llevamos al proceso de acumulación capitalista, han pasado a ser cada vez más de las grandes corporaciones, de los grandes almacenes de naranja. ¿Qué propiedades? Pues de los grandes almacenes de naranja, y te podría citar varios. Allí por mi zona está Bollo, está Muñoz, sí, pero y donde ¿las tierras de quién son? De ellos, las tierras son de ellos, están cada vez acumulando más tierras. Pero bueno, es que... ¿Pero porque se las habrán comprado los agricultores? Claro, porque, hombre, porque no hay otra. Vale, pero entonces el agricultor al vender las tierras habrá tenido un capital. Claro, por eso que te estoy diciendo que muchos agricultores, los ingresos que tienen ya no solo, en muchos casos no son ni de sus tierras, sino que son de ir a coger naranja, que son de ir a trabajar para X. Y te podía incluso hablar de mi tío, mi tío también, que es agricultor, que trabaja para una gran corporación, pero que además tiene como 3 o 4 huertos. Por tanto, creo que la realidad del agricultor valenciano no es que tenga unos ahorros extraordinarios, ni mucho menos, sino que vive y sobrevive. Y para que sus hijos puedan acceder a la universidad pública necesitan un sistema de prestaciones. El agricultor valenciano, como cualquier agricultor, paga impuestos, y paga impuestos de manera muy sustancial. Luego, si no tiene tierras es porque las ha vendido, y si las ha vendido ha cobrado un capital que además, si las ha vendido hace tiempo, no habrá sido escaso. Las han vendido porque la tierra está tirada de precio. Hoy está tirada de precio, hace 15 años no estaba tirada de precio. Hombre, yo te estoy hablando de la realidad de hoy, yo no sé, y de los jóvenes agricultores que hay. También hay gente de mi edad que se dedica a la agricultura allí. La agricultura en España y en Europa en general está machacada por las regulaciones europeas que impiden que se genere una agricultura de alto valor añadido. Y te estoy hablando de agricultores que llevan, es decir, si tú me estás diciendo yo he podido estudiar o no estudiar, es decir, estamos hablando de gente que ya lleva 20, 30 años, tus padres, tus tíos, etcétera, que ya llevan 20 o 30 años trabajando y que por tanto han experimentado partes del ciclo que no son el hundimiento más absoluto como sucede ahora. Entonces, en esas condiciones, el agricultor valenciano sí ha tenido capacidad de ahorro. No estoy hablando de un ahorro de 200.000, 300.000 euros, no estoy hablando de eso, estoy hablando de capacidad para amasar un mínimo volumen de ahorros, 30.000, 40.000 euros, que sí, y que la mayoría de agricultores valencianos sí lo tiene. Entonces, pero ya no vayamos al ahorro, ya no vayamos a la propiedad de la tierra, que eso te da margen para financiar inversiones. Vayamos simplemente... Yo creo que no, pero bueno. No, es que quiero decir, es la realidad con la que me muevo día a día. Allí un agricultor valenciano medio, que incluso pongo la figura del agricultor, como comprenderás, como figura ejemplo para poder desarrollar el debate, pero allí un agricultor con 3 hijos y con familia, incluso teniendo 4 huertos y trabajando para una gran corporación, no tiene para pagar los estudios de sus hijos. Esa es la realidad. Y decir que ha ahorrado hace 20 años, eso es... A lo largo de 20 años. Bueno, a lo largo de 20 años, eso es una utopía que no se corresponde ni de lejos con la realidad que vivimos en el campo valenciano. O sea, ¿consideras que los agricultores valencianos no tienen nada de ahorro? Pues ahora mismo prácticamente nada. Pero porque lo habrán consumido el que habían acumulado hace años. Bueno, yo te puedo asegurar que allí no ha habido grandes lujos. Si yo no hablo de lujos, lo que hablo es lógico que durante una crisis se desahorre, porque el ahorro está justamente para hacer frente a las crisis, pero si se ha desahorrado, lo que me estás diciendo es que se ha ahorrado antes. Bien, por tanto, sí ha habido acumulación de ahorros. Otra cosa es que ahora se estén reduciendo, en especial por la mala situación del sector. Pero bueno, un agricultor o un trabajador medio está pagando en impuestos, es decir, uno medio, que probablemente no sea el caso de un agricultor, especialmente ahora, está pagando en impuestos 14.000, 15.000 euros anuales. Un trabajador modal, es decir, el más común en España, el más frecuente en España, está pagando 10.000 euros anuales. Eso significa que una pareja de trabajadores estará pagando en torno a 20.000, 25.000 o incluso 30.000 euros en impuestos cada año. Las becas de las que hablas, la educación pública de la que hablas, todo se financia a través de sus impuestos. Por tanto, ¿por qué, si en lugar de financiarlo a través de una burocracia estatal, sin dar opción
al contribuyente a que escoja si quiere este servicio o quiere este otro, si se puede financiar, si le damos la opción y le devolvemos ese o le dejamos de quitar ese dinero, consideras que sería imposible financiarlo. Es decir, yo te compro que hoy... ¿Cómo que sería imposible financiarlo? Sí, o sea, tú me estás diciendo, si no fuera por el estado de bienestar yo no podría acceder a la educación. Bien. Yo te compro que con el nivel impositivo de hoy, con los impuestos de hoy y con el monopolio estatal de hoy, es complicado que un trabajador de clase media o de media baja pueda ir a la educación privada. ¿Por qué? Porque ya ha pagado la pública y obviamente los sueldos no dan para pagar dos educaciones. Lo que yo planteo es, si no se pagara a través del Estado la educación pública y esos impuestos que hoy se están pagando en cantidades ingentes no los pagaran, tendrían capacidad para acceder y escoger educación. Yo insisto, voy a continuar insistiéndote en el hijo del agricultor. Pero es que el hijo del agricultor, ¿qué hace ahora mismo con la situación sin capacidad de ahorros, con 3 hijos? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿No tienen igualdad de oportunidades? A ver, el agricultor, como ya te he dicho, estará pagando 10.000, 12.000 euros en impuestos aproximadamente. Bueno, seguramente eso es lo mismo, lo que gana casi al año hoy. Es que la presión fiscal de un trabajador medio es el 50%. Es decir, está pagando la mitad de lo que gana. Bastante menos, de un agricultor bastante menos. No, es decir, estás pensando en impuestos como solo IRPF. Bien. Y esa es una visión muy parcial de la realidad. El IRPF es un impuesto que no es el que proporciona más ingresos. Piensa también en el IVA, piensa también en los impuestos especiales, que además los agricultores los pagan a través de combustible de manera muy bien pagada, muy bien pagada, muy intensa. Piensa en la seguridad social. Todo eso totaliza sumas, estamos hablando de 10.000, 11.000, 12.000 euros anuales. Por tanto, si esos ingresos no se los arrebatará el Estado, sino que los administrarán ellos, al margen de que tuvieran mayor capacidad de ahorro, que obviamente también la tendrían, podrían acceder a esos servicios que hoy proporciona el Estado. Si es que el Estado no nos regala nada, todo lo que nos presta el Estado se lo ha quitado previamente a los ciudadanos. Claro, pero que no hay una ganancia en términos de costes en absoluto. Le estamos quitando a la gente para luego devolvérselo con la otra mano y devolverle una menor cantidad, porque además el coste de toda esa burocracia clientelar y extractiva que estamos viendo... Bueno, pues clientelar tampoco. ¿Cómo que no? La burocracia española es absolutamente clientelar. Bueno, tú trabajas también en la burocracia española y no creo que te consideres un corrupto. No trabajo para la burocracia. Eres profesor universitario. Colaboro con esta universidad. Y en todo caso no estoy diciendo que todo aquel que trabaje para la burocracia por eso que toda la burocracia, efectivamente tenemos casos de corrupción, pero no podemos generalizar. Sí. Y muchas veces nos olvidamos de una cosa que es fundamental. Allí donde hay un soborno en el sector público, hay una mano privada ofreciendo el sobre. ¿Por qué crees que a mí no me soborna nadie? Pues seguramente porque eres de la gran parte de gente honrada que trabaja para el sector público. O sea, ¿tú crees que primero, yo no trabajo para el sector público, yo colaboro con esta universidad. Trabajas parcialmente para el sector público. No soy ni funcionario, ni siquiera soy empleado público. Pero dejando eso de lado, que es una circunstancia personal irrelevante, ¿por qué crees que a mí o a ti no nos soborna nadie? Pues posiblemente yo es que no tengo capacidad de tomar ninguna decisión. Efectivamente. El problema es la capacidad para tomar decisiones de trascendencia. El problema es que hay gente que tiene mucho poder dentro del Estado. Y como tiene mucho poder dentro del Estado, ese poder se vende. ¿Por qué? Porque si yo tengo la capacidad de darte a ti o a cualquier persona 1 millón de euros, eso es un poder que no tiene nadie más en sociedad. Bueno, nadie más que no forma parte del sector público. Tú imagínate que ese poder lo subastáramos, que subastáramos el poder político, que dijéramos, subastamos el derecho a escribir un párrafo en el BOE, cualquier párrafo, para implantar cualquier prebenda. ¿Qué precio crees que alcanzarías en esa subasta ese párrafo del BOE?
Sí, sí, lo hemos visto, quiero decir, hemos visto como muchas empresas, tanto en Estados Unidos como aquí, las grandes corporaciones económicas han sobornado a los políticos a la hora de privatizar. Grandes y pequeñas. Sí, a la hora de llevar a cabo las privatizaciones que tanto se venden a bombo y platillo. Porque de hecho, las corruptelas que estamos viendo en España no son necesariamente corruptelas de grandes corporaciones, sino de corporaciones medianas con capacidad para crecer mucho a la sombra del poder político. Pero, de nuevo, ese párrafo tendría un valor ingente. Sí. ¿Por qué? Sí, pues sí. porque si yo puedo comprar y vender derechos a coaccionar a los demás, evidentemente eso es un derecho extractivo muy valioso. Y por tanto, es lógico. Y si creemos que simplemente apelando a la honradez va a desaparecer, pues es un error. Es lógico que si tú generas ese derecho, alguien, muchos o pocos, efectivamente no tiene por qué ser el 100% de la sociedad, pero siempre habrá 1,5, 2, 3% que querrá comprarlo y que pujará por él, aunque sea ilegal pujar por él. Mi solución para la corrupción, ¿cuál es? Que ese derecho de coaccionar a los ciudadanos, de extraer rentas a los ciudadanos y de repartirlas como el político quiere, no exista. Si el político no tiene poder, tú lo has dicho antes, el político no podrá corromperse. Que en principio, insisto, no hablemos del político como el corrupto, porque la mayoría de los políticos, igual que la mayoría de gente que trabaja o colabora con el sector público, tampoco hay son clarísimamente deshonrados. un porcentaje mayor de corruptos en la política que en cualquier otra profesión. Bueno, yo no creo eso, pero por los incentivos, no porque ellos sean mejores o peores. Yo los incentivos creo que la gran mayoría de la gente, sea del partido que sea, me es exactamente igual, se dedican a la política porque tienen una vocación, pero al margen de eso creo que sería trasladar una decisión que queda sometida a la política, que la política queda sometida al interés general, a la iniciativa privada, que aquí al único principio que se ve sometido e incentivado es al principio del bolsillo. Será el principio de la cooperación de las personas. Si tú montas una empresa y contratas a un trabajador, eso es un proyecto empresarial en el que estás cooperando. Estás cooperando, además, es decir, si tú montas una cooperativa, estás cooperando. Si tú montas una empresa donde no eres accionista o no eres cooperativista, pero das empleo, también estás cooperando. Claro, en una cooperativa sí. Y en una cooperativa que... Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la cooperativa tú participas del riesgo del negocio. Claro. Imagínate que tú no quieres participar del riesgo, que dices, yo no quiero exponer mi patrimonio en esta empresa. Pues estás cooperando igualmente, solo que en otro tipo de condiciones, pero es la misma cooperación. Yo puedo colaborar con un medio de comunicación, por ejemplo, y a mí no me interesa ser accionista de ese medio de comunicación. Si quisiera serlo, ya compraría acciones, pero digo, a lo mejor este medio de comunicación va a quebrar y mientras no quiebra, quiero colaborar con él. Entonces, eso es un trabajador y estás colaborando con el promotor de ese proyecto empresarial. Y estás colaborando en términos cooperativos, ¿por qué? Porque el promotor te ofrece un sueldo y tú dices, ¿quiero o no quiero? Sí, pues lo cojo. ¿No quiero? No lo cojo. ¿Bien? Son términos de cooperación voluntaria y obviamente el promotor te puede ofrecer más o menos en función de la competencia, es decir, de las otras opciones que tú tengas y en función de lo que él ingrese. Por tanto, el principio del beneficio, que efectivamente no debe ser el único principio que lo mueva todo, pero sí es un principio muy importante porque lo que está expresando son términos de cooperación voluntaria. Si tú eliminas el principio de beneficio, lo que te queda es el principio de coacción. Pero es que efectivamente, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, pero es que a mí la consecuencia que sería efectivamente reducir la intervención del sector público o del Estado como pacto social. No nos olvidemos que hay una cuestión clave en este debate y es que el Estado es fruto de un pacto social. Sí. ¿Cuándo ha habido ese pacto social? Pues el pacto social se ha desarrollado durante muchos siglos, no solo se materializa en la Constitución del 78, sino que efectivamente se materializa con las primeras políticas prestacionales, cuando se empieza con la política prestacional, incluso que llega a su máximo auge con la época de oro de la socialdemocracia europea, que de esta no se habla. Un pacto es un acuerdo voluntario entre dos partes. Claro, ¿y cuántos votaron en el referéndum del 78? Yo no voté. Bueno, claro, yo soy partidario de reformarlo, pero es que tampoco hace falta aquí decir que el pacto social efectivamente... Si yo firmo un contrato con un tercero, ¿te vincula a ti? Bueno, ya, pero es que la democracia es una cuestión de mayorías, no del absolutismo de la mayoría, sino de la... Pero entonces la minoría se ha de someter a la mayoría
aunque la minoría no haya aceptado someterse a los pactos de la mayoría? Si es en pro del interés general, sí, y el mismo Juan de Mariana lo decía, Juan Ramón. Será del interés mayoritario. Claro, del interés mayoritario. Pero entonces no es general. General es común a todos. Bueno, puedes llamarlo como quieras, el interés general, interés mayoritario o interés de la gran mayoría. No estamos hablando de un absolutismo de todos. La minoría sí se ha de someter a la mayoría. Siempre que no se vean vulnerados sus derechos básicos, efectivamente. Y el derecho de asociarte o desasociarte. Yo ahora mismo dices, es que me estás coaccionando para que no te mate. La libertad. Claro, pero es que resulta que hay una base consolidada de derechos. La libertad de asociación y desasociación es un derecho básico. Pues sí, efectivamente. Vale, entonces, ¿la libertad de asociarte o desasociarte del grupo mayoritario que decide es un derecho básico? No, en el Estado no te puedes... Bueno, entonces seguramente serías partidario del conflicto catalán que tenemos ahora. Bueno, eso es otro tema un debate muy ciertamente análogo. Muy interesante. Pero es llevar esta cuestión a la reducción de lo absurdo. No es absurdo. Quiero decir, es como si una persona se quiere descolgar del Código Penal porque dice que él no está de acuerdo con él mismo. Pero es que al margen de esto, me parece que porque tú has reconocido que la libertad de asociación y desasociación sí es una libertad básica. No es lo mismo asociarse a una entidad determinada que es descolgarse de la normativa del BOE de un Estado democrático como es el Estado español. ¿Por qué? Bueno, porque bajo mi punto de vista hay un pacto social que establece unos pilares de convivencia. Es un argumento circular. Claro, un argumento circular y a la vez base de todo el sistema. Efectivamente. Pero que si es un argumento circular que es la base del sistema, es una mala base. Es decir, es un mal sistema que tiene malas bases. Porque me estás diciendo que nunca ha habido un pacto social que haya sido suscrito por todas y cada una de las personas que se ven sometidas a él. Bueno, sí, pacto social podemos poner, es que los pactos, en el desarrollo de los pactos sociales no hay momentos determinados, pero por ejemplo tenemos un ejemplo bastante gráfico de lo que se puede denominar pacto social, lo podemos tener con la Declaración de Droits de l'Homme et le Citoyen de Francia de 1789, donde después de derrocar y guillotinar a la monarquía francesa, se abre un proceso cuyo máximo exponente es esta declaración. Efectivamente ahí todos los ciudadanos se ponen más o menos de acuerdo, no firman ningún contrato, sino que la voluntad de la mayoría se plasma en un papel fruto del devenir de los sucesos. Eso también es un pacto social. Cualquier persona se descolgaría de ese pacto social que dice que todas las personas nacen iguales, posiblemente no tendría ninguna legitimidad. Vale, pues se impone una ideología general que va en pro de la convivencia. Pero tú fíjate que una cosa es que se imponga o que las normas básicas sean todas las personas somos iguales, tú respetas mi libertad y yo respeto la tuya, y otra muy distinta es yo te puedo quitar tu propiedad para pagarme yo la educación. Ese es un paso adelante que en tanto en cuanto yo no haya aceptado que tú me quites mi propiedad, no tiene por qué llegar. Es decir, si yo hubiese aceptado ese pacto sería válido, si yo no lo he aceptado, ¿por qué es válido? Bueno, porque el interés general efectivamente también agrupa, como decía, la convivencia, y la convivencia radica en que todas las personas tengan un sustento básico para poder sobrevivir, porque si no tenemos desestabilidad social y lo estamos viviendo en nuestras carnes. Pagar la universidad, los estudios superiores no es sobrevivir. Ya no estoy hablando, ahora no me estoy refiriendo en pagar la universidad, me estoy refiriendo a aquellos parados de larga duración que no tienen que comer, que en España tenemos también de ellos, y por lo tanto tenemos que tener un sector público. Podemos estar de acuerdo en que el robo famélico es legítimo, bien, de acuerdo, es decir, que la extracción de recursos para alimentar a una persona. Bueno, el robo famélico y también lo que Juan de Mariana proponía en su obra, que efectivamente, como bien conoces tú la obra de Juan de Mariana, seguramente proponía cultivar los campos que no estén cultivados o que estén mal cultivados en pro del interés general. Las tierras abandonadas, claro que se pueden. Y le daba el permiso el propietario de las tierras abandonadas a Juan de Mariana. No se lo daba, pero en cambio sí que se cultivaban en pro del interés general. Si una tierra está abandonada, no tiene propietario. No, un campo puede estar sin cultivar y tiene propietario. Juan de Mariana no solo hacía cosas abandonadas. Juan de Mariana no solo hacía referencia a tierras no cultivadas, sino también a las tierras que no se cultiven de la manera debida. Bueno, de la manera debida, cualquier caso. Juan de Mariana, como te he comentado, impedía el cobro o no reconocía el cobro de impuestos precisamente porque por no haber consentimiento en cuanto al mismo. Con lo cual, pacto social no ha habido.
hay una sumisión de minorías al pacto social que no está justificada por ningún lado, y en tanto en cuanto no está justificada por ningún lado, no puedes imponer, por mucho que apeles al interés general, ese pacto a aquellas personas que son disidentes, porque entonces, en función del interés general, que como tú mismo decías es el interés de la mayoría podría imponerse a la minoría apelando a ese supuesto interés general, que de nuevo es su interés, frente a cualquier otro campo. Bueno, y con respecto a lo que antes comentábamos, que era, ¿cuáles tienen que ser para ti, por ejemplo, el parado de larga duración? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el sector público? Y esto lo podemos trasladar también al estado del bienestar, como estábamos hablando ahora. La mayor parte de la tasa de paro española responde a un problema de normativa laboral. Si nos vamos a cualquier otro país occidental, aunque haya pasado por la crisis, si no tiene una legislación laboral tan absurda como la española, vemos que las tasas de paro están en el 4 o 5%. Ese es el paro normal. ¿Por qué en España están disparadas? Pues, y están disparadas no con esta crisis, llevan disparadas desde los años 80, con tasas de paro medias del 18% en momentos buenos y malos. ¿Por qué? Pues por una legislación laboral descabellada. Entonces, de entrada la solución debería ser liberalizar el mercado laboral y permitir que esos parados de larga duración encuentren empleo. Hoy no lo encuentran por la legislación laboral. Sin legislación laboral muchos de ellos lo encontrarían. Si después de liberalizar el mercado laboral, de bajar impuestos, de liberalizar otros mercados, de abrir mercados básicamente a que se pueda producir y generar riqueza en ellos, siguiera habiendo algunos parados de larga duración, efectivamente ahí ya podríamos hablar de rentas mínimas de inserción o de rentas mínimas garantizadas para efectivamente garantizar un sustrato mínimo vital. Cuando dices liberalizar el mercado laboral, ¿hasta qué límites? No, el mercado laboral libre es convertir el contrato de trabajo en derecho civil dispositivo, es decir, que la voluntad, la autonomía de la voluntad de las partes prevalezca sobre cualquier norma imperativa que haya sido aprobada por el Estado, es decir, que el contrato laboral, como cualquier otro, que es igual a cualquier otro contrato, su contenido sea determinado por la negociación de las partes. Bueno, yo creo, finalmente creo que hemos quedado con las posiciones bastante claras. Yo, en fin, creo que como conclusión, creo que la liberalización y la desregulación del mercado en general sería, como decía Stiglitz en Vanity Fair, es por el 1% para el 1% y del 1%. Y creo que aunque el mercado de las ideas no sea un mercado perfecto ni mucho menos, creo que todavía hay competencia. Y creo que aunque se estén imponiendo, generalizando o ganando terreno las ideas liberalizadoras, creo que algunas batallas por ahora se están ganando. Hombre, yo creo que las ideas que son predominantes absolutamente son las socialdemócratas. De hecho, tenemos estados más grandes de lo que lo han sido en ningún otro momento de la historia. La liberalización del mercado laboral español no se ha dado por ningún lado. Es una regulación del mercado laboral que ha perjudicado al 25%, no ha beneficiado al 1%, sino que ha perjudicado al 25% de personas sin contrato laboral, y a todas aquellas personas que están condenadas a un contrato precario, y la liberalización sería en beneficio de estas personas y no del 1%, que se ve bastante poco afectada por estas regulaciones. Pero por desgracia, como las ideas que predominan no son las liberales, en cuyo caso tendríamos un mercado laboral como el que yo propongo, sino las socialdemócratas, y por tanto tenemos un mercado laboral como el que proponen. Las ideas van más allá del liberalismo. No, es liberalismo clásico estricto. Sí. Pues tenemos un mercado laboral socialdemócrata con todos los defectos que tiene, tasa de paro del 25% y precariedad laboral por las nubes. Bueno.